¿Cómo les va, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a resolver un problema que involucra la combinación de dos capacitores. El problema dice así: un capacitor de 2 microfaradios se conecta a una FEM de 50 voltios hasta que se carga por completo. Luego se desconecta y se conecta a otro capacitor de 4 microfaradios que se cargó a 100 voltios. La conexión de las placas es de positiva a positiva. El problema no lo dice, pero por lo tanto va a ser de negativo a negativo también. ¿Cuál es la carga final en cada capacitor? ¿Cuál es la diferencia de potencial final en cada capacitor? Para este problema entonces vamos a considerar dos capacitores. Vamos a llamar a nuestro capacitor 1 con capacitancia de 2 microfaradios, que según el problema se cargó a 50 voltios. Mientras que nuestro capacitor con capacitancia 2 de 4 microfaradios se cargó a una diferencia de potencial de 100 voltios. Dado de que la carga en un capacitor se calcula como el producto de su capacitancia y su diferencia de potencial, podemos determinar entonces cuál es el valor de la carga de cada capacitor luego de haberse cargado. Entonces la carga en el capacitor 1, que sería la capacitancia 1 por la diferencia de potencial 1, que la vamos a llamar así, sería simplemente el producto de 2 microfaradios por 50 voltios. Esto me da 100 microcoulombs. La carga número 2, que sería la carga del capacitor 2, que sería capacitancia 2, entonces por diferencia de potencial 2, es de 400 microcoulombs. Por lo tanto, esta es la carga que cada capacitor tiene por separado cuando se carga. El problema me dice que luego los capacitores se desconectan de la fuente y se conectan entre sí. Y me piden que defina cuál es la carga en cada capacitor y la diferencia potencial en cada uno de ellos también. Entonces consideremos que nosotros tenemos aquí nuestros capacitores a los que vamos a conectar entre placas positivas y positivas. Y negativas y negativas. En un capacitor debemos recordar que en el lado positivo tenemos la cantidad de carga que el capacitor almacena de manera positiva, y en la placa negativa tenemos la cantidad que el capacitor almacena en carga negativa. Como hemos combinado dos cargas positivas, entonces estas se suman. Por lo tanto, yo sé que en estas placas tendríamos una carga total de la combinación de estas dos cargas, es decir, tendríamos 500 microcoulombs. En las placas positivas tenemos 500 microcoulombs, mientras que en las placas negativas combinadas juntas tenemos menos 500 microcoulombs. La idea ahora es, pues, cuánto de esa totalidad de carga está en cada uno de los capacitores. Al estar los capacitores combinados en paralelo, yo sé que la carga de cada uno de ellos es la suma, pero la diferencia potencial en cada uno de ellos se va a conservar. Por lo tanto, la carga total tiene que ser igual a la carga en el capacitor 1 más la carga en el capacitor 2. La carga total entre los dos capacitores es de 500 microcoulombs y la carga 1 la podemos determinar utilizando la ecuación de capacitancia por diferencia de potencial. Por lo tanto, yo escribiría aquí capacitancia 1 por diferencia de potencial, que vamos a llamar la diferencia de potencial final, que es la diferencia de potencial a la que los capacitores se quedaron luego de la combinación, más capacitancia 2 por diferencia de potencial final. La misma diferencia de potencial porque están conectados en paralelo. De esto entonces, la diferencia de potencial final estaría dada por 500 microcoulombs dividido la suma de las capacitancias, capacitancia 1 más capacitancia 2. 500 microcoulombs dividido la capacitancia 1, que es de 4 microfaradios y 2 microfaradios, me permite encontrar entonces que la diferencia potencial es de 83.33 voltios. Es decir, cada capacitor tiene una diferencia de potencial de 83.33 voltios. Por lo tanto, si cada uno de esos capacitores tiene la misma diferencia de potencial, ya puedo hallar la nueva carga 1 final, que sería la capacitancia 1 por la diferencia de potencial al final. Como la capacitancia 1 la nombramos como 2 microfaradios y la carga y la diferencia de potencial nueva es de 83.33 voltios para cada capacitor, esto me origina una carga total de 166.7 microcoulombs al ingresar a una calculadora.
La carga 2 al final estaría dado por la capacitancia 2 por la diferencia de potencial al final luego de la conexión. Como la capacitancia es de 4 microfaradios, perdón, 40 puse aquí, 4 microfaradios multiplicado por la diferencia potencial, que es 83.33 voltios. Noten que como la diferencia de potencial es la misma, pero la capacitancia es el doble del otro capacitor, esperaríamos el doble de carga. Y efectivamente esto es 333.3 microcoulombs. Deben notar también que la suma de estas dos capacitancias sigue siendo 500 microcoulombs. Por lo tanto, aquí hemos determinado cuál es la carga en cada uno de los capacitores, así como la diferencia potencial en estos. Y así hemos resuelto nuestro problema.